Estamos hablando de las familias desplazadas en nuestro país. Como lo comentamos al inicio, este es un problema que ha venido enfrentando nuestro país durante muchos años, pero que no hemos tenido oportunidad los ciudadanos de adentrarnos en cuáles son sus características y contribuir a que este sea un tema visible en la agenda ciudadana. Hoy se ha quedado exclusivamente en un tema de la agenda de los organismos ciudadanos que se dedican al tema de los derechos humanos, pero pensamos por esta visión ciudadana que tenemos, de que sea parte de esta agenda que todos hoy estamos enfrentando, para que de esa manera podamos trabajar junto con las autoridades, no solamente de los gobiernos locales y federal, sino también junto con las autoridades responsables de impartir justicia, pues que podamos darle una nueva certidumbre de vida a estas familias. Y para ello hemos invitado a Brenda Pérez. Ella es la coordinadora de lo que se conoce técnicamente como el desplazamiento forzado, de una comisión que ha venido ya participando con nosotros, que es la Comisión Mexicana de Protección a los Derechos Humanos, y corríjanme si estoy equivocada en el nombre, y le damos la bienvenida a Brenda. Brenda, muchas gracias por acompañarnos. Buenas noches. ¿Qué tal? Muchas gracias por la invitación y gracias por el espacio que tiene como objetivo visibilizar el problema que ha sido justamente poco retomado. Oye, corrígeme si dije bien el nombre, pero pasa que tiene un nombre larguísimo, sí, la Organización Ciudadana. ¿Es correcto como lo mencioné? Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos. Y hoy queremos trabajar y dialogar con ustedes en otro tema que nos parece muy importante. Claro. El tema de las familias que han sido desplazadas. Ustedes técnicamente le llaman el tema del desplazamiento interno forzado, que es un tema técnico, un tema jurídico, que así le han venido denominando en las convenciones internacionales para este tema. Pero antes de que entremos, me gustaría preguntarte, ¿qué significa para ti ser un buen ciudadano? Creo que ser un buen ciudadano es sin duda pensarnos en la vida cotidiana, en el ejercicio diario de nuestras actividades en relación con el otro que está enfrente. ¿Qué está pasando? ¿Por qué situaciones está sufriendo hoy el otro? Que son similares o no, o distantes de las mías, y acompañarlo, preocuparnos por el otro y su sufrimiento, o por cómo hoy se hace, digamos, parte de, o se involucra, digamos, como parte de los problemas ciudadanos. Hoy cuando platicábamos al inicio del programa de que nuestro país no está excepto de estos problemas que hemos visto fundamentalmente en los medios de comunicación del Medio Oriente, de lo que le llamamos desplazados, de lo que le llamamos refugiados, de lo que le llamamos la ayuda humanitaria a esos desplazados, a esos refugiados, platícanos cómo podemos visualizar hoy en el contexto internacional este fenómeno. Empiezo diciendo quiénes son las personas internamente desplazadas, ¿no? El desplazamiento interno es un tipo de movilidad humana que se diferencia de otro tipo de migraciones, principalmente por las causas que generan este movimiento, particularmente cuando estas se presentan en determinados contextos sociopolíticos, ¿no? Que resultan, digamos, en violaciones a derechos humanos o formas diferentes de violencia, ¿no? En donde se propicia un movimiento, una coacción en este movimiento, cuyo factor desencadenante lo constituye la falta de seguridad física, ¿no? Y los obstáculos para ejercer, ¿no? sus derechos humanos. De acuerdo, existe un instrumento internacional que no es vinculante, ¿no? Que se constituyó en 1998 por las Naciones Unidas. Perdóname que te interrumpa. Explícales a nuestros amigos en términos jurídicos qué significa no vinculante. No vinculante significa que no es obligatorio hacia los estados, ¿no? Es decir, que justo los estados pueden decidir si retoman o no estos instrumentos internacionales. Es decir, no se obliga a los estados, depende de su voluntad realmente para que esto ocurra y se implementen estos instrumentos internacionales, básicamente. Bueno, entonces estamos hablando que lo que le llamamos familias desplazadas, lo que tú le llamas desplazamiento interno forzoso, pues tiene que ver con una forma de la migración. Hoy en nuestro país tenemos muchas formas de migración. Tenemos la migración de las personas que vienen de las zonas rurales a las zonas urbanas. Tenemos el desplazamiento de estas familias, y ahorita vamos a entrar en esa discusión, por concepto de tierras, por conceptos religiosos, por conceptos económicos, como efecto de la violencia que está viviendo hoy nuestro país. Pero también tenemos esta migración, que es una migración, le diríamos, racional, de las personas que identifican que pueden tener mejores condiciones de vida si se desplazan de una región a otra. Me gustaría que nos ayudaras a entender a nuestros amigos cómo son estos cajones de migración que hay en nuestro país. Sí, bueno, pues
La ONU, ¿no? Las Naciones Unidas en 1998 crea un instrumento internacional, ¿no? Que se llaman Principios Rectores del Desplazamiento, en donde es el único instrumento que existe en donde se registran, digamos, todos los derechos en todo el ciclo del desplazamiento. Son 30 principios, ¿no? Que abordan los derechos y las garantías que los estados deberían de proporcionar a estas personas. Este instrumento define a las personas internamente desplazadas como aquellas personas o grupo de personas que se han visto obligadas a escapar o a huir, en particular para evitar situaciones de violencia generalizada, de conflictos internos, de violaciones a derechos humanos, de catástrofes naturales que no hayan logrado cruzar una frontera internacionalmente reconocida. ¿Esto qué significa, no? Yo ahí recuperaría 3 puntos importantes. Uno, que el movimiento es involuntario. Es forzado, por lo tanto, ¿no? 2, que se puede dar de 2 formas, de manera preventiva y de manera reactiva, ¿no? Como resultado o para prevenir una situación de estas situaciones. Y el tercero es que se presenta dentro de las fronteras nacionales, es decir, que no lograron cruzar una frontera internacional. Como es el caso de algunos fenómenos que hemos visto a nivel internacional. Como los refugiados. Básicamente, los desplazados y los refugiados son exactamente los mismos, huyen por las mismas causas, solamente que unos cruzan y otros no. Esto tiene implicaciones. Los que cruzan, es decir, los refugiados, están, digamos, protegidos, si bien lo hacen de la misma forma, con muchos riesgos y demás, están protegidos por una serie de normas internacionales desde hace 70 años que están consolidándose en materia de derecho internacional humanitario, derecho internacional de los derechos humanos y el derecho internacional de los refugiados. Esto no ocurre con los desplazados internos. O sea, quiere decir que en términos jurídicos son más vulnerables los que se desplazan dentro de su propio territorio. En el caso de México, los que se desplazan internamente. Exactamente, ¿no? Porque no tienen justamente un instrumento de protección que les garantice, ¿no? Y vele por sus derechos humanos. Entonces, ellos justamente tienen o están dentro de un limbo legal, por decirlo así, ¿no? No hay nadie que los proteja. Quien tendría la obligación de protegerlos es el Estado, que en muchas ocasiones ha sido el que ha generado los propios desplazamientos. Entonces, quedan frente a la vulnerabilidad. Incluso se ha dicho que el desplazamiento interno es la cara oculta del problema mundial de los refugiados, ¿no? ¿Por qué? Porque se queda en casa, generalmente los países que lo sufren no los atienden. Para ponerlo, digamos, en perspectiva, las últimas cifras, ¿no? Que han sido proporcionadas por un centro de monitoreo sobre desplazamiento del Consejo Noruego para Refugiados, hoy México y el mundo vive una crisis humanitaria sumamente importante, con alrededor de 40 millones de personas internamente desplazadas en todo el mundo. ¿Dónde estamos ubicados hoy en términos jurídicos en nuestro país? Bueno, hoy desafortunadamente en México no existe aún, o no contamos con un andamiaje ni conceptual ni institucional, ¿no? Para garantizar y proveer los derechos a esta población. Cuando se legisló, y esa fue una propuesta ciudadana, recordaré, de otras organizaciones, el tema de la ley de víctimas. ¿No hay un capítulo que hable de las familias desplazadas? El tema de la ley de víctimas menciona en 3 artículos el tema del desplazamiento, pero como población vulnerable. Como tal, no tienen una comisión, digamos, que se encargue de atenderlo, ni presupuesto, ni mucho menos. Pero es importante decir que en 2014 la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas hizo por acuerdo, digamos, de todos los comisionados, se acordó, valga la redundancia, ¿no? En que se consideraba el desplazamiento como un hecho autónomo victimizante que necesitaba o requería de una atención focalizada. Este acuerdo fue aprobado, es decir, ya está ahí. En el acompañamiento que nosotros hemos hecho con nuestras víctimas de desplazamiento, esto en la práctica no ocurre, ¿no? Hoy no opera este acuerdo, ¿no? Nosotros nos hemos encontrado con una serie de dificultades, de obstáculos, ¿no? En donde hoy no se pueden registrar a las personas internamente desplazadas porque todavía no es reconocido, ¿no? O porque hay 2 maneras, digamos, de generar esta inscripción en la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas como víctimas, ¿no? Una es a través de las denuncias penales ante un ministerio público. Cuando tú eres víctima tienes que mostrar que efectivamente llevas o realizaste una denuncia penal. Esto en muchas ocasiones no ocurre con los desplazamientos. Claro. Como entendemos, los contextos son muy complicados. Claro. El nivel de corrupción y de impunidad, inclusive de colusión por parte de las autoridades, impide... Y la falta de confianza del ciudadano. Por supuesto, impide, ¿no? Si además te están desplazando, te están obligando a irte, ¿no? Incluso con pérdidas humanas que generalmente
vienen antes del desplazamiento, ya perdiste a tu familia. Ahora denúncialos porque si no, no puedes ser acreditado como víctima. Otra de las modalidades es ser acreditado por una organización, digamos, en materia de derechos humanos. Como es el caso de ustedes. No, nosotros somos una organización de la sociedad Claro. civil, digamos, como la CNDH, como la Comisión Nacional de Derechos Humanos, que te reconozca como víctima. Esto es muy complicado. Es muy difícil y por lo tanto hoy no existe este mecanismo inmediato que pudiera hacer el registro de las víctimas y por lo tanto no son atendidas, ni son reparadas, ni son... Brenda, una pregunta. ¿No debería haber algún mecanismo de trabajo conjunto entre la Comisión Nacional de Derechos Humanos y las organizaciones de la sociedad civil como ustedes que hacen el trabajo de campo, para que entonces cuando ustedes identificaran y detectaran a una familia que cumple con estas características, y hablando en tus términos, que pudiera ser vinculante esa identificación con la comisión y de esta manera poder resolver ese problema jurídico? Yo creo que por supuesto que sí, y ese es un poco el trabajo que nosotros estamos haciendo cotidianamente, no solamente desde el registro y la documentación del fenómeno, sino desde el acompañamiento jurídico, ¿no? Que nos permite además encontrar cuáles son los obstáculos o cuáles son las vías disponibles hoy en México para acceder a este reconocimiento y esta atención. Hoy tenemos un logro que no teníamos o no se había visto, ¿no? En años anteriores, y es que la Comisión Nacional de Derechos Humanos acaba de sacar su informe especial sobre desplazamientos internos en México, ¿no? Esto es un gran precedente. Es un gran paso. Es un gran paso, ¿no? Que la máxima, digamos, Comisión Protectora de Derechos Humanos, el máximo órgano, pueda brindar información que además es un informe sumamente completo, muy bien hecho, ¿no? En donde está diagnosticando qué está pasando y puso ya sobre la mesa el tema, ¿no? Ellos incluso hoy registran alrededor de 30, en su petición, digamos, o solicitudes de información, registraron alrededor de 37,000 personas en situación de desplazamiento, ¿no? Nosotros registramos otra cantidad de acuerdo a otro método, ¿no? Pero yo creo que estas son las principales contribuciones que nos están abonando, ¿no? A la construcción de la problemática hoy mismo y que tendrían que servir como los primeros pilares en donde el Estado mexicano tendría que orientar sus esfuerzos para atender a la población. Brenda, se nos ha terminado el tiempo. Fue una conversación, como podemos ver, muy rica, pero también muy rápida en conceptos. Sí. Este programa está abierto para que la comisión en la que tú trabajas siga participando y tenga una voz en este programa. Felicidades a la comisión y felicidades a ti por el trabajo ciudadano que llevan a cabo. Muchas gracias a ustedes por retomar el tema. Pues amigos, siempre cuando hablamos de las familias desplazadas, pues nos cuesta trabajo entenderlo. Creo que hoy, con lo que nos ha venido conversando con Brenda, podemos identificar que es como esta metáfora en donde estamos viendo un volcán en erupción, pero que no estamos haciendo nada ni para prevenir los efectos que pudiera tener, ni para tratar de construir de manera institucional pues cómo reconocer y hacer ganantes los derechos que tienen esas personas. Me quedo con esta idea de Brenda de que el derecho a la seguridad, el derecho a la libertad, el derecho a la educación, el derecho a la salud, el derecho a la vivienda, que son los derechos básicos que tiene una persona, se ven afectados cuando una familia tiene que desplazarse, ya sea por la violencia, ya sea por un conflicto de tierras o por un conflicto religioso. Y nos parece que hoy que los ciudadanos estamos asumiendo el concepto de justicia ciudadana, pero sobre todo el concepto de todos poder trabajar juntos, tenemos que tener muy claro que debemos exigirles a los gobiernos, pero sobre todo al Estado mexicano, la necesidad de contar con instrumentos de política pública para atender a las familias desplazadas. Muchas gracias por acompañarnos el día de hoy y recuerden, ante todo, seamos buenos ciudadanos. Hasta la próxima.